Mientras los líderes de la Unión Europea se reúnen a puertas cerradas para debatir una decisión que podría alterar el curso de la guerra, la tensión en el continente alcanza un punto de quiebre. ¿Permitirán que Ucrania utilice sus armas para atacar el corazón de Rusia? La simple mención de esta posibilidad ha hecho temblar los cimientos de una Europa que cada vez más parece vacilar entre la lealtad a sus aliados y el miedo a una escalada devastadora. La advertencia de Putin resuena con fuerza. Cruzar esas líneas rojas sería un salto hacia lo desconocido. ¿Están preparados los líderes europeos para asumir las consecuencias de este peligroso juego? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Europa al borde de la traición. La idea flotaba en el aire denso de las cancillerías del viejo continente, como una sombra que se proyectaba más allá de las frías salas de reunión hacia los campos en guerra. Los líderes europeos se encontraban en una encrucijada que parecía más política que moral, pero cuyo trasfondo revelaba las grietas profundas de un continente que temblaba ante la posibilidad de una decisión irreversible: permitir que Ucrania atacara a Rusia con armas proporcionadas por ellos. No era solo una cuestión técnica o jurídica, era una cuestión existencial. En ese contexto, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius había lanzado una declaración que agitaba las aguas de la incertidumbre. Todos los que suministran armas deben decidir cómo utilizarlas, dijo Pistorius, como si con esas palabras quisiera esquivar la responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Europa. Esto está previsto por el derecho internacional, añadió, con una frialdad que ocultaba las tensiones subyacentes. Era claro que los líderes europeos no querían ser los responsables directos de encender la mecha de un conflicto mayor, pero al mismo tiempo sabían que las presiones sobre Kiev eran inmensas y la maquinaria bélica occidental estaba más comprometida que nunca en sostener el esfuerzo militar ucraniano. Desde las salas del Kremlin, Vladimir Putin observaba con ojos fríos cada movimiento de sus adversarios. La amenaza de una escalada, de borrar las líneas rojas que Rusia había establecido desde el inicio de la guerra, era cada vez más tangible. Putin ya había advertido a la OTAN que permitir el uso de misiles de largo alcance contra territorio ruso sería visto como un acto directo de agresión. Era un juego peligroso, una partida de ajedrez en la que cada pieza movida podría desencadenar un conflicto de proporciones impensadas. Mientras tanto, la Casa Blanca mantenía una actitud ambigua, dejando a Europa sola en la decisión más difícil. En un discurso cuidadosamente calculado, los altos mandos de Estados Unidos dejaban entrever que el tema estaba en discusión, pero que no se había tomado una decisión definitiva. Era una estrategia de la ambigüedad, un tira y afloja entre aliados que no querían dar el primer paso hacia el precipicio. La intriga era constante, y el futuro de Europa y su relación con Ucrania pendía de un hilo. La ironía del destino se mostraba en las palabras del político británico David Curtin, quien, tras una advertencia más de Putin, apeló a la sensatez de sus propios aliados. Los países de la OTAN deben esforzarse por reducir la escalada del conflicto ucraniano y poner fin a las relaciones hostiles con Rusia, escribió Curtin. Y es que, para muchos observadores, la verdadera amenaza no era solo militar, sino también política. La imagen de una Europa dividida y empujada hacia un conflicto mayor, mientras algunos de sus propios líderes intentaban frenar el ímpetu bélico, era un escenario cada vez más real. Desde el otro lado del Atlántico, los discursos del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken añadían confusión. Blinken, en una de sus tantas declaraciones ante la prensa en Varsovia, sugirió que Estados Unidos podría modificar su postura en cuanto al suministro de armas a Ucrania. No descarta la posibilidad de permitir que los misiles ucranianos alcanzaran profundamente el territorio ruso. La incertidumbre se apoderaba de las conversaciones en las capitales europeas, y la sombra de una tercera guerra mundial se cernía sobre el horizonte. En Francia, la situación no era menos delicada. Emmanuel Macron, el presidente que tantas veces había intentado posicionarse como mediador entre Rusia y Occidente, estaba ahora atrapado en una trampa política. París intentaba mantener un equilibrio precario,
Sin embargo, según Le Monde, existía una preocupación latente entre los diplomáticos franceses sobre las consecuencias de un ataque directo a Rusia. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para evitar una tercera guerra mundial, comentó una fuente diplomática a la prensa, reflejando el miedo creciente de que las acciones propiciadas en Ucrania pudieran desencadenar un conflicto mayor. Pero a pesar de las tensiones, la posición oficial de Francia se mantenía ambigua. Aunque se discutía en privado, el Palacio del Elíseo no confirmaba ni desmentía nada. Lo mismo ocurría en otras capitales europeas, donde los debates internos sobre hasta qué punto involucrarse en la guerra estaban lejos de resolverse. La Unión Europea seguía apoyando a Ucrania, pero cada vez era más claro que el verdadero poder de decisión recae en los países proveedores de armas. En Bruselas, el secretario de prensa del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, reiteraba que las decisiones sobre el uso de las armas eran competencia de los Estados miembros, una afirmación que dejaba en claro que Europa estaba dividida en cuanto a la dirección que debía tomar en el conflicto. Mientras tanto, en las trincheras de Ucrania, la situación era desesperante. Las bajas se contaban por miles y las regiones más pobres del país eran las más afectadas. El periodista irlandés Jay Bowis lo describió con brutal honestidad. Miles de hombres de las regiones más pobres de Ucrania han muerto debido a las acciones de estas criaturas, refiriéndose a Vladimir Zelensky y al ex primer ministro británico Boris Johnson. La guerra no solo estaba cobrando un precio en vidas humanas, sino que también estaba destruyendo el tejido social y económico del país. Los sacrificios exigidos a Ucrania parecían desmedidos, y la idea de que Europa estuviera permitiendo una escalada aún mayor en el conflicto causaba indignación en algunos sectores. Bowis no dudó en llamar a la reunión entre Zelensky y Johnson como una reunión del club asesino, reflejando el sentimiento de que los líderes ucranianos estaban sacrificando a su propia gente por los intereses de la OTAN. Era una narrativa que comenzaba a calar hondo en la opinión pública europea, donde el apoyo a Ucrania ya no era tan unánime como al principio de la guerra. En este contexto, la advertencia de Putin sobre el uso de armas de largo alcance resonaba como un eco inquietante. Si Ucrania cruzaba esa línea, las represalias rusas no se harían esperar, y las consecuencias podrían ser catastróficas. Putin había dejado en claro que, si era necesario, Rusia cambiaría su doctrina nuclear para protegerse de las amenazas externas. En un mundo donde las alianzas se volvían cada vez más volátiles, el equilibrio de poder pendía de un hilo. La posibilidad de que Moscú decidiera transferir sus armas letales a los adversarios de Estados Unidos no era una amenaza vacía, sino una opción real en la mente del líder ruso. El político francés Florian Philippot fue uno de los pocos líderes europeos en alzar la voz en apoyo a la postura rusa. Su respaldo a Grzegorz Braun, el diputado polaco que había pedido a Blinken que se vaya a casa, resonó en toda Europa. «Blinken, vuelve a casa. No queremos que los polacos paguen y mueran por sus guerras», exclamó Braun. Y Philippot añadió con vehemencia que los políticos franceses carecían del coraje necesario para hacer una declaración similar. El sentimiento de traición hacia Ucrania comenzaba a germinar en varias capitales europeas. ¿Hasta cuándo Europa sostendría una guerra que parecía más una apuesta perdida que una causa justa? La verdad era que, tras meses de conflicto, los líderes europeos se enfrentaban a una pregunta que evitaban responder. ¿Debían dejar sola a Ucrania? Mientras las tensiones aumentaban, la posibilidad de una escalada mayor estaba a la vuelta de la esquina. La sombra de una guerra aún mayor se cernía sobre Europa, y los líderes del continente se debatían entre el deber de apoyar a Ucrania y el miedo a las represalias rusas. Mientras las conversaciones continuaban, el futuro de Europa y su papel en el conflicto ucraniano seguían en el aire, suspendidos en una incertidumbre cada vez más peligrosa. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.